Les saludo a todos y agradezco la oportunidad de hacer esta presentación a la plataforma educativa de Mex, UCB y a todos los que participaron para llevarse a cabo esta videograbación. Vamos a hablar sobre vértigo en niños. Realmente esto es un reto en tan poco tiempo. Sin embargo, trataremos de conjuntarlo y sacar mayor provecho de esta plática. Ustedes saben, el vértigo en niños se dice que es menos frecuente que en el adulto. Tiene una prevalencia de 5.7 a 8, dependiendo de algunos estudios. Y otros nos hablan de que de cerca del entre el 8 y el 20% de los niños antes de los 15 años han presentado por lo menos un cuadro de vértigo. Y la frecuencia en los hospitales pediátricos es de 0.3 a 0.8 en el servicio de otorrinolaringología, según algunos reportes. Me gustaría hablar un poquito de la definición. Pues ustedes saben que el vértigo es una alteración de la orientación espacial con alteración en la percepción del movimiento. Entonces, clínicamente se manifiesta como una alucinación o sensación de movimiento, ¿sí?, tanto de la persona como del medio ambiente que lo rodea. Sin embargo, en los niños, aparte de esta manifestación, se puede manifestar por dificultad para mantener el equilibrio, por caídas recurrentes, porque se quedan muy quietos, por palidez y sudoración, o por pánico, porque les causa un miedo importante, no saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Recuerdo un niño que tuvo una fístula perilinfática de una caída, que lo llevaron porque no escuchaba el niño, pero había cambiado toda su personalidad. El niño se la pasaba muy quietecito, hacía movimientos, quería jugar y de repente se quedaba parado y se sentaba y se quedaba en una posición solamente hasta que se le pasaba, yo creo, el mareo. Y pues es un niño que tenía parte de la hipoacusia, la sordera, pues también tenía vértigo por una fístula perilinfática traumática. Tenemos que hacer algunas consideraciones con respecto al adulto. Pues primero, pues sabemos que las causas de vértigo en el niño más frecuentes con respecto a la del adulto, pues son diferentes. En algunas ocasiones, pues vamos a tener una dificultad en entender la sintomatología de los niños, ¿sí? Pero sin embargo, un niño con vértigo agudo, pues puede tener los mismos síntomas que los del adulto: vómito, nistagmus, pérdida de la audición, ¿sí? Y también pues pueden presentar una pérdida vestibular progresiva o crónica, y que se puede manifestar por alteraciones del desarrollo del control postural. También puede ser atribuido a problemas de conducta o disminución de la coordinación, y se va pues distorsionando el diagnóstico de una enfermedad vertiginosa. Tenemos que tomar en cuenta que puede estar relacionada con malformaciones congénitas, enfermedades genéticas, ¿sí? Y también que podría ser un trastorno central. Y también tenemos que considerar de que realmente no existe una prueba así adaptada para niños efectivamente. Pero sin embargo, podemos utilizar, como vamos a ver al rato, prácticamente la misma exploración que en el adulto. Tenemos que hacer un interrogatorio igual que siempre: la semiología, cuándo inició el vértigo, cuánto dura, la intensidad, si es episódico, cómo que se encuentra entre un cuadro de vértigo y otro. Pues obviamente los síntomas que lo acompañan, si tiene algunos síntomas neurológicos como cefalea, parecias, convulsiones, alteraciones en la conciencia, todo eso es importante. Antecedente de importancia, pues si está tomando medicamentos, si ha sufrido un traumatismo y algunas enfermedades que pueden coexistir con el vértigo. ¿Sí? En la exploración física, pues es difícil tener la cooperación de un niño a veces, pero si nosotros lo hacemos en forma de juego: a ver, ven para acá, camina adelante, camina para atrás, ponte, cierra los ojitos, voy a sacudirte la cabeza, a ver, déjame ver, ve la naricita, y hasta te puedes poner una nariz de Pinocho ahí si quieres. La cosa es buscar una manera más divertida para que el niño no se sienta acosado,
sino que se sienta en confianza contigo y te pueda ayudar en la exploración. Vamos a buscar, necesitamos espontáneo, el reflejo vestibulo ocular, a través del video hit, ¿sí? O si no, con el test de impulso cefálico, el SQ test, un Doppler modificado, Gutenberg. Todo eso lo podemos hacer en el niño. Por ejemplo, aquí podemos ver, pues, con qué facilidad. Aquí estamos buscando, necesitamos espontáneo, en forma de H, o lo puedo hacer en forma de cruz, como ustedes se les adapta o crean que es lo mejor, ¿verdad? Ya de acuerdo de su filosofía. Podemos hacer la maniobra de Doppler modificado, que también se le conoce como quiz test, ¿no? La prueba de Isky-Way. ¿Sí? Vean, es una niña más chiquita que iba en preescolar de 4 años, ¿no? Que acudió por vértigo. Tuvo un vértigo paroxístico esa niña, de la infancia. ¿Sí? Vean, o sea, se divierten niños y ustedes lo hacen divertido. ¿Sí? O si no, pues, obviamente, pues ahí está la prueba de impulso test, o pues, la prueba de impulso cefálico. Fácil de hacerlo, pues. La niña se ríe, usted le pone una cara así media distorsionada, el shaking, ¿sí? Ahí se le explica que todo eso se lo expliqué antes que íbamos a jugar, que le iba a mover la cabeza para un lado, para otro, que me viera la nariz, que tenga la nariz de Pinocho. Entonces todo eso va uno haciendo que el niño se divierta y podemos hacer prácticamente todas las pruebas. La mayoría de los autores actualmente, pues la prueba de impulso cefálico creo que es una gran ayuda si la hacemos bien y también si se hace pues mediante el video o el video hit que le conocemos, pues nos puede ser de muy gran ayuda también en los niños. No existe así un aparato especial para niños, pero no hay ningún problema, el de adultos se puede usar sin ningún problema. Okay. Cuando están muy chiquititos los niños y pensamos que están teniendo un problema, pues tenemos que buscar también alteraciones en la postura del niño, en el tono postural que tiene, a través de que se pare, como lo ven ahí en la diapositiva, pero también, pues como ustedes están viendo aquí, ¿verdad? A través de jueguitos ahí con la pelota, también cómo se detiene el niño, todo eso es importante. También, pues obviamente que debemos de ciertas consideraciones, ¿no? O sea, primero, después del nacimiento, los canales musculares siguen creciendo de diámetro, pero la maduración a nivel del sistema vestibular es al 100% y la minimización es después de los 6 meses, ¿sí? Entonces, obviamente que la funcionalidad hasta los 2 años puede alcanzar la fobia. El nistagmus aparece hasta los 6 meses de edad. No debemos de confundir la marcha, ¿verdad? De los lesiones de la marcha con una alteración. O sea, hay que saber la edad del paciente, si está coordinando, no solamente un solo dato. O sea, todo eso es sumamente importante para que nosotros poder seguir una pues línea clara de manejo diagnóstico del niño, ¿no? También pues hay que recordar que el control del equilibrio es descendente en los niños y por edades, ¿no? O sea, a los 3 meses ya ponen la cabeza verticalmente, ya empezamos a tener algo del reflejo vestíbulo cervical. En el segundo trimestre, control del tronco, se puede sentar. En el segundo trimestre estabiliza la cabeza. Ya hay información vestibulovisual. En el tercer trimestre ya tiene control de las piernas, ¿sí? Hay una bipestación. Al cuarto trimestre pues ya hay una activación muscular que se mantiene erecto y sobre todo pues que, como decía, como se ve aquí en el video, cómo se hace el control, ¿vale? Es descendente y lo estabiliza a través de la cadera. O sea, todo eso tenemos que tener en mente cuando estamos viendo a un niño que tenga alguna alteración del equilibrio, o sobre todo una alteración vestibular, buscando una patología de vértigo, ¿sí? También tenemos que recordar que pues hay algunos datos muy importantes que debemos de buscar. O sea, un paciente que tiene pulsión, que es la sensación de empuje, que puede ser propulsión o retropulsión,
pues se deben generalmente a una alteración a nivel central, ¿sí? La inestabilidad, pues, es un síntoma muy aislado, o sea, que hay que buscar no solamente una cuestión vestibular, sino que buscar más cosas todavía. La oscilopsia, que ustedes saben, es que el paciente más o menos sería que ve así de esa manera, ¿sí? Sí. Se ven pacientes con la reflexa vestibular bilateral, pero también en los pacientes con nistagmus congénitos, o sea que creo que son datos importantes que debemos tener en mente. Otras cosas que tenemos que tener en mente, pues, por ejemplo, una alteración de los niveles de la conciencia, pues, nos va a ir dando una línea de un padecimiento del sistema nervioso central. Esos movimientos estrafalarios en círculos, convulsiones, pues puede ser un dato de epilepsia. Movimientos anormales como cuello caído, torcido, se ven en la tortícolis paroxística. Movimiento de los ojos con mirada hacia arriba, pueden ser datos de un síndrome de mirada tónica. O sea, todo tenemos que ir revisando, tenemos que ir viendo. Dentro de las patologías que más producen vértigo en niños, pues es el vértigo postural paroxístico de la infancia, ¿no? Casi todas las series lo ponen como primer lugar. Pero ya el segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, es muy variado. Unos ponen en los primeros 4 o 5 lugares neuroiditis vestibular, otras migrañas, o otras patologías que están asociadas a migraña, otitis media, ¿sí? Enfermedad de Meniere, un vértigo postural paroxístico benigno real, vértigos de origen central. O sea, todo esto va a depender también de en dónde se hacen las estadísticas, ¿no? En algunos lados ponen que hasta el vértigo somatomorfo, o que también se conoce como vértigo perceptual persistente, postural, pues es muy frecuente en niños. Realmente yo eso no lo he diagnosticado en niños, ¿sí? Pero sin embargo la migraña, pero también lo ponen en el síncope o presíncope, que también son problemas que tenemos que tener en mente, o sea, desde el punto de vista integral, el manejo integral del paciente, ¿verdad? O sea, eso es sumamente importante, ¿sí? En pacientes con traumatismos, vértigo no definido, alteraciones psiquiátricas por otitis, o sea, es muy variable la manera de cómo leer las frecuencias en diferentes hospitales, ¿no? Nosotros en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, pues en una estadística de varios años, cerca de 6 años que nos llevó llevar este estudio, vimos que metimos a todos los pacientes que llegaban con vértigo o que eran referidos por vértigo entre 2 y 15 años a la consulta de otorrinolaringología. Y de 7.391 pacientes, 51 tuvieron vértigo, o sea que viene siendo el 0.69%. Pues nada extraño con respecto a las estadísticas internacionales, o sea, y esto tal vez también se deba a que pues tenemos un protocolo del paciente con vértigo en el niño para la búsqueda del mismo. Nosotros encontramos que el vértigo postural paroxístico de la infancia fue el más frecuente, después el vértigo traumático. Entre las patologías que encontramos en ellos fue la confusión laberíntica y las fístulas perilinfáticas. También encontramos enfermedades asociadas a migraña, la migraña vestibular y la tortícolis paroxística, que aunque también sabemos que enfermedad asociada a migraña está el vértigo postural paroxístico de la infancia, que es el primer lugar, pero lo diferenciamos. Ototoxicidad por gentamicina y cisplatina, aunque sabemos que el cisplatina generalmente afecta la porción auditiva del oído, también se ha visto que puede afectar las cuestiones vestibulares, y pues eso es también debido a que nosotros en nuestro hospital se maneja un área de oncología muy amplia, y también vimos pacientes con causa de la vía oculovestibular, pero pues un poco aparte, ¿verdad? O sea, pusimos el nistagmus latente, encontramos 2 pacientes, nistagmus de fijación 1, nistagmus oculomotor 1, síndrome de mirada tónica 1, cinetosis 3, vértigo por otitis media 6, vértigo central 3, que fueron 2 meduloblastomas y una epilepsia del lóbulo temporal. O sea que fue muy variada nuestra patología, pero sin embargo coincidimos con las
reportes o estudios de otros hospitales pediátricos en donde el vértigo postural paroxístico de la infancia es el más frecuente. O sea que eso sí es sumamente interesante, pues que a final de cuentas, efectivamente, eso es lo que realmente nos produce en primer lugar prácticamente en todo el mundo, en el niño. O sea, va a ser el vértigo postural paroxístico de la infancia. Debido al tiempo de esta presentación que nos dieron solamente 15 a 20 minutos, pues obviamente no podemos hablar de todas las patologías ni muchos mecanismos que nos gustaría presentar, pero sin embargo escogí algunas patologías que creo que vale la pena. Uno, por su rareza, por ejemplo, dentro de las alteraciones de la vía oculovestibular, tenemos el síndrome de mirada atónica, que la verdad que es muy poco frecuente, sin embargo, es importante tenerlo en mente y esto se lo presento más bien como un hallazgo. ¿Sí? La etiología de este síndrome pues puede ser que tenga un factor hereditario, fue escrito por Gubrier y Wilson en 1988, ¿sí? Y es una alteración en la vía oculovestibular a nivel supranuclear. Inicio de la presentación generalmente en preescolares. Tiene una desviación conjugada tónica y paroxística de los ojos, principalmente de la mirada hacia arriba, acompañada de nistagmos, con movimientos compensatorios de la cabeza hacia abajo y lateralmente. Y tiene vértigo de duración de segundos a minutos, ¿sí? Generalmente se acompaña de ataxia, troncales y epilepsia focal. O sea, no solamente es el vértigo. Por ejemplo, aquí está, es una niña de 3 años, 8 meses, es el único paciente que hemos tenido con este problema, ¿sí? Presenta tendencia a quedarse con frecuencia, sensación de malestar, tiene segundos de duración el vértigo, se acompaña de sudoración y a veces náusea, y siempre está viendo de lado. Entonces aquí le hacemos la exploración. Y vemos como cuando mira hacia arriba, y cuando saca la mirada, o sea, primero la postura de la niña, vean, lateralmente, siempre el ojo va a tratar de mantener la mirada en un punto donde ve mejor. Y así es como lo ven ellos mejor, hacia arriba y lateral. Esa voz que escucharon es de una doctora oftalmóloga, la doctora Corbera, que hemos visto todo este tipo de pacientes conjuntamente. También pues tenemos las enfermedades asociadas a migraña. Ya está descrito en la clasificación de la cefaleas a nivel internacional en el ICHD-3 beta, ¿sí? Y tenemos, pues a lo que nosotros nos conlleva es el vértigo paroxístico benigno de la infancia y la tortícolis paroxística benigna. Son las dos entidades que nos tocan a nosotros ver y tratar de diagnosticar. Entonces, pues vamos a ver en qué consiste la tortícolis paroxística benigna. O sea, son variantes de migraña, para empezar, se cree que sean variantes de migraña, ¿sí? Es más frecuente en lactantes de sexo femenino. Son episodios recurrentes de una inclinación repentina lateral de la cabeza, como que se cae la cabeza, ¿no? Se acompaña de una ligera rotación del mentón hacia el lado opuesto. El sentido de esta lateralización puede variar en los distintos episodios. A veces se puede acompañar de náuseas, de vómitos y puede durar horas así, medio vertiginoso, mareado, y tiene dificultad para caminar mientras que esté en esa situación. Este problema generalmente es pasajero y no requiere de tratamiento cuando es puro, ¿no? En algunas ocasiones se puede acompañar de otras situaciones a nivel de vértebra cervical. Bueno, ya sería buscar también ese tipo de problemas, ¿no? Y para esto ya existen criterios diagnósticos, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad de Barney. Bueno, o sea, tenemos algunos criterios diagnósticos y que dice que la tortícolis paroxística benigna
son ataques recurrentes en un niño pequeño, pero que deben de cumplir ciertas características. Inclinación de la cabeza a cada lado con o sin rotación. Una remisión espontánea después de minutos a días. Al menos uno de los siguientes síntomas o signos debe estar asociado a esto. Puede ser palidez, irritabilidad, malestar, vómitos o ataxia. El examen neurológico debe estar normal entre los ataques y no se atribuyó a otro trastorno. O sea, si tenemos esos criterios, podemos hacer el diagnóstico de la tortícolis paroxística benigna. Como le dije, es transitorio, generalmente no ocupa tratamiento. Sí. Sin embargo, también pues tenemos que tener en cuenta que los ataques pueden repetirse mensualmente. Es más probable que sean niños mayores dentro del grupo de edades, ¿sí? La cabeza del niño se puede devolver a la posición neutral. Los ataques se puede encontrar alguna resistencia, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo por distonía torsional idiopática y convulsiones parciales complejas. Debe de presentarse especial atención a la fosa posterior y a la unión cráneo-cervical, como les comentaba, donde las lesiones congénitas o adquiridas pueden producir tortícolis. La tortícolis paroxística benigna puede evolucionar hacia vértigo paroxístico benigno o a migraña con aura. Eso es muy, muy importante, ¿sí? El vértigo postural paroxístico benigno de la infancia, que es la otra entidad que también se acompaña o se cree que sea una variante de migraña, se observa en preescolares de 4 a 6 años y en los adolescentes. La fisiopatología, pues realmente es desconocida, pero hay mucha evidencia de que es una variante de migraña. Y muchos de estos niños van a desarrollar migraña en las edades posteriores. También tenemos criterios diagnósticos, al menos 5 ataques completos con los criterios B y C, ¿no? El vértigo sin áurea, sin pérdida de la conciencia, que dura minutos a horas, ¿sí? Y va a estar asociado a uno de los siguientes síntomas o signos. O sea, va a ser un vértigo sin aura, no tiene pérdida de la conciencia, dura minutos, a veces horas, y se debe acompañar por lo menos con uno de los siguientes signos, que es nistagmus, ataxia, vómitos, palidez o miedo. Pero una cosa importante es que tiene que tener un examen neurológico normal y una audiometría normal para poder llenar esos criterios y hacer el diagnóstico de un vértigo paroxístico benigno de la infancia. En estos pacientes, solamente el 27% se les ha encontrado que puede tener una paresia vestibular unilateral, ¿sí? Y en algunas ocasiones algún dato de vértigo central, sobre todo en las pruebas posicionales, hasta un 28%. Entonces, en algunas ocasiones cuando presentan esto es cuando está indicado hacer algún estudio de imagen como una resonancia magnética para descartar otro tipo de problemas, ¿sí? Y el tratamiento se autolimita. Generalmente dura un periodo de tiempo, 2-3 meses, y puede volver al año, al medio año otra vez, ¿sí? Y el tratamiento se da sintomáticos y en algunos casos se ha reportado que se puede dar la flunaricina por unos 3 meses o tratarlo como migraña para que pues los periodos de vértigo sean más espaciados o se retiren más fácilmente. Como ven, hay muchas patologías que pueden producir vértigo en el niño. La más frecuente fue la que vimos, el vértigo postural paroxístico benigno de la infancia, ¿sí? A pesar de que en los diferentes estudios y reportes es muy variable la frecuencia, pero como les decía, se debe a dónde se hace ese estudio, en qué tipo de hospital, en qué tipo de población, en las edades, en qué tipo de servicio, si es en pediatría, en otorrinolaringología, en neurología. Entonces, pero todos consiguen, a final de cuentas, que el vértigo paroxístico benigno de la infancia es más frecuente y con las características clínicas que ya vimos. Pero también, pues yo creo que debemos de tener ya como conclusión y saber que el vértigo en niños es menos común que el adulto. En lactantes es difícil reconocerlo, tenemos que tener en mente
cómo se manifiesta, como lo comentamos al inicio de la plática. Sabemos que existen muchas patologías que lo producen, por lo que no solamente debemos estar preparados desde el punto de vista otológico, sino también a nivel neurológico y a veces conjuntarnos con diferentes especialidades como oftalmología, la misma neurología, ¿sí? Y a veces con medicina interna, pediatras, médicos internistas, que nos ayuden para hacer un buen diagnóstico. Pero si realizamos una buena semiología, una exploración adecuada, yo creo que vamos a tener una información muy valiosa que nos va a permitir realizar el diagnóstico de la mayoría de los pacientes, sobre todo en los más frecuentes, ¿sí? Obviamente que en muchas ocasiones tenemos que mandar estudios para descartar y poder confirmar un diagnóstico. Pues con esto damos por finalizado esta plática y pues les agradezco mucho su atención.